Sigo. Les comentaba que Cobian tenía una familia de dinero, o sea que sus problemas no eran económicos, sino que sus problemas eran otros. ¿Cuáles eran los problemas de Cobian? Era muy enamoradizo, muy mujeriego. Y eso de alguna manera lo complicó en su vida, porque aparte de ser enamoradizo, no se enamoraba de mujeres solteras sin compromiso, se enamoraba de mujeres complicadas, o casadas, o divorciadas, o mujeres que no lo querían, que de alguna manera las perseguía. Caso de una modelo que él se enamoró perdidamente y la mujer se fue para Estados Unidos y él se fue atrás. O sea, dejó la orquesta, él estaba tocando, había llegado a tocar con Fresedo. Incluso Fresedo se fue a la provincia y él quedó con la orquesta en Buenos Aires y sin embargo no le tiró más la muchacha que, que el tango, no que el tango, que quedarse en Buenos Aires. La cuestión es que se fue a Nueva York y ya en Nueva York la vida de él fue diferente, porque ya ahí no tenía la platita de papá, no tenía sus comodidades y se tuvo que hacer a los golpes. Y empezó a tocar tango, pero se dio cuenta que no era la única posibilidad. Y hizo una cosa que hicieron muchos tangueros, lo hizo Fresedo y lo hicieron otros, tocar jazz. O sea, tocó jazz, tocó tango. Es más, yo les comentaba en la clase una cosa muy interesante, que le hizo la música para los tangos de Valentino, de Rodolfo Valentino. ¿Vieron las películas de Rodolfo Valentino donde baila tango? Bueno, esa música de los tangos que baila Valentino son hechas por Cobian. Hizo música para mexicanos, para rancheras, o sea, que hizo lo que le pidieron. La palabra se revolvió como pudo. Y mientras se las aguantó, mientras marchaba la cosa, se las aguantó. Por supuesto que las mujeres esas que había ido a buscar, nunca más la vio. Pero cuando volvió a Buenos Aires, ya la vida era otra. O sea, ya fue en el 1928 que volvió a Buenos Aires. Ya era otra vida, ya no era los pianistas, el tango que se estaba tocando, ya no correspondía con lo que él hacía, con lo que él había estado haciendo, y como que quedó un poco en el olvido, como que quedó un poco sin mucha presencia, cuando en realidad, de acuerdo a esto que yo les acabo de decir, lo tenemos que marcar como un abanderado. O sea, si hablamos de Guardia Nueva, siempre nos referimos a Hugo de Caro y a Fresedo, pero él fue el adelantado. Él podemos decir que fue anterior a estos dos. Pero seguro, no tuvo la fama ni tuvo el renombre de estos dos. De Caro, es más, marca una época al decir la época de Cariana. O sea, muchos músicos posteriores se van a identificar con la música de Caro. El propio Troilo en algún momento llegó a decir que él se había inspirado en la música de Caro. Seguro, eso por supuesto que lo agranda. Como también Fresedo, otro famoso director de orquesta como Carlo Di Sarli, también de alguna manera se embanderó con la música de Fresedo. Entonces, eso destacó más. Nadie dijo, yo toco como Cobian, yo toco como Juan Carlos Cobian. O sea, no hubo una escuela de Cobian, porque pasó al olvido, como yo le dije. Los otros no, los otros al contrario, crecieron, porque mientras Cobian era olvidado, tanto de Caro como Fresedo tocaron hasta que se cansaron, o sea, hasta entrado casi el otro siglo. Fue una cosa histórica lo de ellos dos. Bueno, de alguna manera este es un cierre para esta parte de la clase. O sea, es el complemento de la clase anterior donde hablamos del tango canción. Y yo terminé la clase hablando de los estilos de tango. ¿Qué son los estilos de tango? Es justamente
justamente las orquestas que van a empezar a tocar a lo D'Arienzo, a lo Pugliese, a lo Troilo. O sea, y estoy hablando de orquestas actuales, estoy hablando de orquestas de esta época, que todavía hoy en día no dicen que son imitadores, pero uno nota fácilmente que están tocando algo que tocó D'Arienzo, incluso más. Hay orquestas hoy en día, tanto en el Uruguay, la orquesta de Alberti, y en Argentina, que tocan igual que D'Arienzo, no a lo D'Arienzo, sino que tocan igual que D'Arienzo. Ustedes están escuchando esa orquesta y están escuchando a D'Arienzo. Es más, los cantores son similares al antiguo Echagüe, a los que cantaban con D'Arienzo, Valdés, todos esos que cantaban con D'Arienzo. Bueno, los cantores van a imitar también a los cantores de D'Arienzo. Y así otros, que no son tan imitadores, no son imitadores, pero sí tocan. Orquestas que toquen a lo Pugliese han habido pila, pero tocan a lo Pugliese, no como Pugliese, a lo Pugliese. O sea, que le ponen ese ritmo pausado que tenía Pugliese. Como a lo Troilo también, le ponen el ritmo que tenía Troilo, pero no es lo mismo. Cada orquesta tiene su impronta. Me acuerdo ahora un músico que hace poco falleció, ya hace un par de años, Raúl Garelo, un fenómeno. Bueno, Raúl Garelo fue músico de Troilo, fue arreglador de Troilo, y después, cuando tuvo su orquesta propia, era muy parecido a Troilo. O sea, que es una muestra de lo que son los estilos, y cómo ellos han perdurado en el tiempo. Seguro, hoy en día, si uno está enterado de qué es el tango que se está tocando hoy en día, hay de todo. Se sigue tocando el tango de antes, pero se está tocando un tango nuevo, que en muchos casos, yo decía en clase hoy, eso para mí no es tango, porque en definitiva son orquestas que tocan otra cosa. O sea, el tango es tango, o sea, sonará de una manera, sonará de otra, pero tiene que estar el sonido del tango. Ustedes oyen dos notas y dicen, ahí va un tango, no ahí va un cha-cha-cha o una cumbia, no, ahí va un tango. O sea, y sobre todo si oyen el bandoneón, no van a escuchar el bandoneón en una orquesta que no sea de tango. Entonces, digo, eso es lo fundamental para que uno diga, bueno, hay música moderna, están orquestas modernas, pero siguen manteniendo la raíz. O sea, que con los cambios impuestos, el caso más típico es Piazzolla. Piazzolla, muchos decían que no es tango, pero Piazzolla era tango. Era un tango diferente, un tango a lo Piazzolla. Ese sí que fue un restaurador. Porque si Cobian fue un innovador, este fue un revolucionario, Piazzolla fue un revolucionario. Los tangos de Piazzolla no hay con qué empardarlos. O sea, después de Piazzolla, yo siempre digo, después de Piazzolla lo que venga no es tango, porque Piazzolla llegó al límite, hasta ahí llegó, después de ahí ya no hay más. Bueno, muchachos, los dejo hasta la clase que viene y nos vemos. Chao.